no me canso de repetir esta idea, pero ¿por qué es que en cada servicio la palabra de Dios se abre y se explica? Bueno, porque Dios así lo ordena en su palabra. ¿Por qué lo dice? Pero además porque nuestra iglesia, todos los miembros de esta iglesia tienen el compromiso de vivir bajo las enseñanzas de la palabra de Dios y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que para nosotros es tan importante tener este tiempo, no solamente de alabanza a Dios, pero un tiempo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Les gusta la cocina? ¿Les gusta? ¿Qué tiene que ver la Biblia con la cocina, pastor? Deme tiempo, ¿ok? No se exaspere, no se exaspere. Yo sé que vivimos en Chicago, una ciudad que una cosa, después otra, una cosa, pero cuando estamos en la casa de Dios, el Señor es el que gobierna, ¿eh? Y tenemos que estar en paz nosotros. Tenga paciencia. ¿Le gusta cocinar? Bueno, algunos pueden decir, a mí me gusta, otros no. Otros pueden cocinar bien, mal. La cuestión es que para cocinar uno necesita una receta. Ya sea que le den una receta o que se la aprenda la receta. Pero uno necesita una receta. Y yo no sé si a usted le pasó una vez que hay una comida, algo, se invita quizás a comer a alguien a la casa y esa persona trae un platillo y usted lo prueba y está exquisito. Un platillo que está exquisito. Como los tamales que nos comimos anoche con los matrimonios, ¿eh? Que no se llaman tamales, se tiene otro nombre, creo que se llaman acaya. Ayaca, bueno, ayaca. Acá o allá, allá o acá. Pero la cuestión, independientemente del nombre, que estaban deliciosos. Nos trajeron, la hermana Aileen los trajo. Y estábamos todos ahí felices comiendo el tamal ese, que estaba tan rico. Y todos nos preguntábamos en la mesa, ¿cuál será el secreto de la receta, no? Yo no sé a usted si le ha pasado, pero cuando usted prueba algo, quiere la receta, ¿verdad? ¿Y qué hace el cocinero? Y le da las cosas que usted puede encontrar en internet, pero no le dice el secreto, ¿verdad? El secreto, esa sazón quizás especial, no se las va a decir. ¿Por qué? Porque ahí está el punto que hace que ese platillo sea tan rico y el de la vecina no. Y usted está feliz. El secreto de esa receta. Bueno, ¿sabe que a veces nos pasa lo mismo a nosotros en nuestras vidas? A veces nosotros queremos saber cuáles son el secreto de las cosas. ¿Cuál es el secreto para la felicidad? ¿Cuál es el secreto para tener un matrimonio que funcione bien? ¿Cuál es el secreto para tener una familia que funcione bien? ¿Cuál es el secreto para vivir una vida con propósito? Y usted lo puede buscar en las librerías, hay gente que escribe 10 pasos para la felicidad, 5 secretos que van a cambiar su vida para siempre, 3 secretos para que usted se rejuvenezca. Y ahí van todas las mujeres a comprar ese libro porque todas quieren ser más jóvenes. Todos queremos buscar el secreto, la clave que permita alcanzar esas cosas que tanto deseamos. Ahora, ¿saben qué? La comunidad a la cual Nehemías le ha escrito este libro que hemos estado considerando por los últimos domingos, es una audiencia que necesita saber cuál es el secreto para vivir una vida de gozo y dedicada a Dios. Estas son personas que en la disciplina de Dios, Dios castiga a Israel por sus pecados, a pesar de que Él le había dado profetas, a pesar de que le había dado mensajeros para que se volvieran a Dios, el pueblo de Israel continúa persistiendo en su pecado. El Señor los castigó a manos de naciones que vinieron y se los llevaron a la cautividad. Así que el libro de Nehemías nos habla de estas personas que volvieron de la cautividad a Jerusalén. Porque Dios en sus promesas había prometido a Israel que lo iba a castigar, pero que lo iba a volver a traer de nuevo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios nunca quiebra sus pactos son eternos. Y por más que Dios castiga a Israel, Dios también le da el tiempo para restaurarlo.
Ahora, es importante para esta gente que estaban viniendo de Babilonia, de Susa, de la capital de ahora lo que sería en ese tiempo el imperio persa, es importante para ellos saber cuál es el secreto, cuál es la clave para vivir una vida conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Ahora ellos son personas que están pasando por muchas dificultades, son personas que vienen de la cautividad, se están mudando de un lugar y vienen a Jerusalén y no van a encontrar nada. Van a llegar con lo que tienen puesto, como quizás algunos de nosotros llegamos a los Estados Unidos con lo que teníamos puesto. Y son personas que necesitan una respuesta a la siguiente pregunta, y esta es la pregunta que quiero que consideremos en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto del gozo que experimenta una persona dedicada a Dios? En otras palabras, ¿cuáles son los efectos que produce la consagración a Dios en la vida del creyente? ¿Cuál es el secreto para tener una vida de gozo en medio de tanta adversidad? Estas personas realmente lo necesitaban. Realmente necesitaban saber cuál era el secreto de esa receta. Y vamos a leer esa receta en Nehemías en el capítulo 12. Hoy va a ser el último sermón de la serie de Nehemías. No lo veo festejando, ¿eh? No lo veo diciendo por fin. Este es el último sermón de la serie de Nehemías que vamos a estar considerando esta mañana. El capítulo 12 de Nehemías nos cuenta la historia. Tiene dos partes. Una parte donde vemos una lista interminable de nombres que tienen que ver con levitas y sacerdotes que volvieron de la cautividad a Jerusalén. ¿Por qué eran importantes esas listas? Bueno, porque como se estaba reconstruyendo Jerusalén y Dios estaba renovando su pacto con estas personas, ellos necesitaban saber quiénes eran los verdaderos sacerdotes y quiénes no. Porque de ahí, de los que venían de Susa, podía alguno decir, yo soy sacerdote, cuando no era. ¿Y cuál es el punto? Lo importante es que si esta comunidad va a volver a crecer y restaurarse y no va a querer cometer los pecados que cometieron sus padres, necesita tener líderes piadosos, verdaderos líderes comprometidos con Dios. Por eso es que Nehemías nos pone esta lista de estos son los verdaderos sacerdotes. ¿Para qué? Para que no se vaya a infiltrar ahí nadie, a decir, sí, yo soy un sacerdote del pueblo de Dios, pero que empiece a guiar al pueblo en pos de otros ídolos. Porque eso qué iba a hacer, traer la ira de Dios sobre la nación. Ahora, en la segunda parte del capítulo 12, que es el texto que quiero que consideremos en esta mañana, a partir del versículo 27, vamos a ver un episodio que tiene que ver con la dedicación de las murallas que Nehemías y el pueblo habían reconstruido. Si usted bien recuerda, se va a acordar que la misión que tenía Nehemías era, además de ayudar a Jerusalén a levantarse, era la reconstrucción de la muralla. Y explicamos que eso tiene que ver con una manifestación de la promesa de restauración de Dios para la nación de Jerusalén y de los judíos. Ahora, una vez que terminaron esa muralla con toda la oposición, ¿se acuerdan cómo tenían enemigos de adentro, de afuera? La terminaron. Lo que van a hacer estas personas es dedicarla. Van a dedicar esta gran obra que se ha construido, se la van a dedicar a Dios, se la van a consagrar a Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 27 en adelante, que Nehemías lo que hace es va a empezar a juntar a todos los sacerdotes, los cantores, los directores de alabanza, y los va a ir trayendo de las distintas ciudades que estaban cerquita. ¿Para qué? Para hacer una gran procesión y dedicar toda esa muralla a Dios. Y dice la palabra de Dios que es un momento de fiesta.
Imagínense, usted estuvo ahí quizás 52 días trabajando en el muro, sin descansar, sin dormir, y de repente el muro estaba completado, estaba terminado. Era una causa de gran gozo. Ahora, Nehemías lo que quiere hacer es consagrar, dedicar ese trabajo a Dios. Y dice la palabra de Dios que trae todos estos sacerdotes que vienen de distintas ciudades para liderar al pueblo en este acto de dedicación. Y toman un tiempo para purificarse de acuerdo a su rito y a su costumbre, para presentarse delante de Dios. Y dice también la palabra de Dios que hacen 2 procesiones. Una procesión sale de una parte de la ciudad para rodear el muro y otra sale con Nehemías para rodear otra parte del muro, y van cantando y hay júbilo y están los niños, las mujeres, los hombres cantando y dándole gloria a Dios y gloria a Dios mientras van caminando por la muralla hasta que se encuentran ambos grupos, ambas procesiones en la puerta del templo, en la puerta que llegaba al templo. Y dice la palabra de Dios que cuando se juntan en el templo comienzan a adorar a Dios como Dios lo había establecido en su palabra. Comienzan a ofrecer sacrificios de expiación por los pecados. Y la nación se alegra. Y dice la palabra de Dios que era tanta la felicidad que había que se podía escuchar las voces de la gente adorando a Dios desde muy, muy, muy lejos. Como cuando su vecino hace esa fiesta de los 15 años de su hija en la casa de él. Y usted va conduciendo y llegando a su casa y ya tiene una cuadra y ya lo escucha su vecino. La fiesta que está haciendo. Bueno, algo así similar. Todo el pueblo estaba celebrando este evento. Y termina el capítulo 12 indicando que luego de este tiempo de adoración y celebración a Dios, el pueblo también se compromete a obedecer al Señor y mantener la casa de Dios, ayudar a los levitas, darles el sustento que ellos necesitaban. ¿Para qué? Porque si el pueblo decía, ¡ay, qué lindo todo esto que está!, y se iban a la casa y no contribuían para sostener a los sacerdotes, bueno, pues se acababa el culto. Este es el contenido del capítulo 12. Ahora, si nosotros volvemos a la pregunta que nos habíamos hecho inicialmente, ¿cuál es el secreto del gozo que experimenta una persona dedicada a Dios? En primer lugar, es un gozo, o el gozo de una persona dedicada a Dios está basado en la gracia de Dios. Primer secreto que distingue solamente la mera alegría de una persona del gozo que da estar dedicado a Dios. Es un gozo que está basado en la gracia de Dios. Miremos juntos el versículo 27 del capítulo 12. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona de alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y las zonas rurales cercanas a Geba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Versículo 30. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. El pueblo está dedicando esa obra a Dios. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio lo está dedicando a Dios. Ahora, lo primero para entender por qué esta gente está tan contenta, por qué están tan felices, es entender que el gozo de estas personas que estaban dedicando esta muralla a Dios y que estaban dedicadas a Dios, radicaba en entender que esa felicidad, ese gozo estaba basada en la gracia de Dios y no en sus méritos propios. ¿Y por qué digo esto? Ellos podrían haber terminado el muro y podrían haber dicho, ay, vamos a estar todos felices, qué buenos que somos.
Qué buenos constructores que somos. Yo sabía que siempre fui un ingeniero, aunque nunca fui a la escuela. Yo sabía, mira esa muralla, qué linda, fruto de mis manos. Qué bueno que soy. Podrían haber estado felices por eso. Ahora, el gozo que este pueblo está experimentando es un gozo basado en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, este pueblo estaba en cautiverio por el imperio babilónico que se lo había llevado y ahora el imperio persa. Estaban cautivos, no tenían ninguna oportunidad de reconstruir su ciudad, sus casas ni sus vidas. Si ellos habían llegado hasta ese momento, no era porque, ay, qué buenos que fuimos buenos diplomáticos, nos ganamos una entrada de vuelta a Jerusalén, y ahora no solamente somos buenos diplomáticos, somos buenos ingenieros, podemos construir. No. Si ellos habían llegado hasta ese punto de pisar Jerusalén, había sido por la gracia de Dios. Había sido por la misericordia de Dios. Y si ellos habían podido levantar ese muro, no había sido por sus propios méritos. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 cuando los enemigos los quieren atacar? Samaria tenía un ejército. Esta gente eran civiles, hombres, mujeres, niños. ¿Se acuerdan que los que trabajaban en el muro, en el capítulo 3, perfumistas, plateros, artesanos, tenían alguna oportunidad de luchar contra soldados entrenados? No. Pero sin embargo, la obra se terminó por la gracia de Dios. Y esto es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque en el texto vemos manifestado que esta gente está contenta porque se da cuenta que cuando ellos merecían el castigo de Dios, Dios les está dando respiro y Dios les está dando victoria. Cuando ellos merecían fracaso, cuando sus obras, el resultado de sus obras merecía fracaso, Dios les estaba dando victoria al haber podido terminar esa obra. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estar alegre y tener gozo? El que está alegre puede estar alegre porque le fue bien en el trabajo y le dieron una promoción. ¿Cuándo se pone alegre? Y cuando me dan la promoción. Si no me dan la promoción en el trabajo, voy a estar con cara de miserable. Y enojado. Y envidioso, porque ¿por qué le dieron la promoción a él y a mí no? Entonces uno va miserable al trabajo. Pero cuando le dan la promoción, ¡ay, el sol sale! ¿Ah? Como salió hoy, ¡ay, salió el sol! Después de 3 meses aquí en Chicago, que me sentí en una caverna, salió el sol y ¡ay! ¿Ah? ¿Pero qué pasa? Recibe la promoción, se siente feliz, vuelve a su casa, le da un abrazo a su esposa, le dicen los niños, vamos a salir todos a comer por ahí. Pero pasaron 2, 3 días, ¿y qué pasa con esa persona? Esa alegría se le fue. Y ya siente que otra vez esa necesidad de insatisfacción, ese sentimiento de... Y vuelve a ser el mismo ogro, gruñón, miserable de siempre. Y se va a volver a preguntar, bueno, pero ahora ¿por qué no me dan otra promoción? La diferencia entre la alegría del mundo y el gozo es que la alegría del mundo es pasajera y está basada en las circunstancias de la vida. Está basada en lo que usted puede obtener con su propio esfuerzo. Ahora, el gozo de una vida, el gozo de una persona dedicada a Dios está basada en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? En que nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios nos hiciera sus hijos. Y fue por el amor de Dios que nosotros llegamos a ser sus hijos. Y por eso estamos felices. Por eso nos pueden dar la promoción en el trabajo o no nos dan la promoción, vamos a seguir felices. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo lo tenemos todo. Porque no nos hace falta nada. No tiene que salir el sol y haber 75 grados para que yo esté feliz. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me rescató, que me salvó, que mi vida está segura con Él, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni nada creado me puede separar de su amor. ¿Cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar tranquilo? La diferencia entre la alegría del mundo y el gozo de Dios es que la alegría del mundo está basada en las circunstancias. Si tengo esto, entonces soy feliz.
En cambio, el gozo que da Dios está basado no en las circunstancias, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y es inamovible. ¿Significa que los cristianos estamos contentos siempre? No. Por eso está el libro de los Salmos. Por eso está la epístola del apóstol Pedro. Sí vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar agonía, pero nosotros no necesitamos de las circunstancias de la vida para que nuestra vida tenga propósito. Nosotros tenemos propósito porque Dios nos ha dado propósito en Cristo Jesús. Las personas que están dedicadas a Dios, consagradas a Dios, tienen un gozo basado en la gracia de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nos hagamos algunas preguntas para reflexionar. ¿Eres de esas personas que nunca pueden hallar contentamiento con nada? ¿Eres de esas personas que siempre falta algo? Su hijo viene y le dice, papá, mamá, me saqué una A menos. Viene feliz el niño. Y tú le dices, pero ¿por qué no te sacaste una A? ¿Cómo? El niño le trae una buena nota y usted quiere algo más. Viene su marido y le dice, querida, te compré estas rosas. Y usted le dice, pero rosas, ¿por qué no me compraste lirios? ¿Nunca estuvo alrededor de personas así? Que nunca se contentan con nada. Que siempre quieren algo más. Que solamente se ponen felices cuando la circunstancia de la vida les deja disfrutar su propio éxito. Cuidado. El gozo que produce una vida dedicada a Dios descansa en la gracia. ¿Y qué es la gracia? El hecho de saber que nosotros no merecíamos absolutamente nada. Y que sin embargo Dios nos amó tanto que nos dio todo. Por eso cuando su hijo le trae su calificación y le dice, papá, me saqué una A menos, ¿qué hace el corazón de una persona con gozo? Qué bien que te sacaste una A menos. Te felicito. Te felicito. No está viendo lo que le falta, ni diciéndole por qué no sacaste una A, sino está viendo, dando de gracia, dando de gracia. Otra segunda pregunta que nos podemos hacer. Cuando buscamos el gozo y la felicidad en nuestro propio trabajo, en nuestro propio éxito, lo único que encontramos al final es una sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Porque, bueno, logramos el objetivo, lo cumplimos, ¿y qué nos pasa? ¿Y ahora qué? Nada. ¿Por qué? Porque al perseguir esos objetivos, lo único que estamos haciendo es alcanzar cosas. ¿Las cosas tienen algún poder de transformar su corazón en su vida? No. Pero cuando nosotros avanzamos en la gracia de Dios y nos damos cuenta que no nos merecemos nada y que Dios nos dio todo, lo que estamos haciendo es conectarnos con Dios. Lo que estamos haciendo es recibir el amor que Dios nos da. Cuando usted se gana algo por su propio esfuerzo, bueno, se lo ganó. Pero cuando Dios le da algo a usted, cuando usted no se lo merecía, usted puede sentir el amor de Dios. Por eso el primer secreto del gozo de una persona dedicada a Dios tiene que ver con que ese gozo está basado en la gracia. Y en segundo lugar, el gozo de una persona dedicada a Dios está basado en la santidad. ¿Escuchó bien? El gozo de una persona dedicada a Dios está basado en la santidad. Ese es el segundo secreto. Miremos juntos el versículo 28 al 30. Se reunieron los cantores de la zona. Versículo 29. Llegaron también otros de otras ciudades. Miremos el 30. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Luego purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. No solamente el pueblo está gozoso por la gracia de Dios que Dios los trajo y le permitió alcanzar este objetivo, sino que el gozo que este pueblo siente tiene que ver con la santidad. Los sacerdotes purifican al pueblo y también consagran la muralla. El domingo pasado habíamos visto un poco la idea
de la santidad. Y habíamos estado entendiendo y viendo qué significaba. Ahora, déjenme que les diga algo. La santidad tiene que ver con estar separados, apartados por Dios para un propósito. La santidad tiene que ver con el llamado de Dios que toma a este pueblo y lo toma para sí mismo. ¿Se acuerdan que vimos Deuteronomio capítulo 6 y 7, donde Dios les dice, no es que ustedes eran el mejor pueblo de la tierra, yo los elegí porque los amo. Y yo los llamé para que sean una nación que santa, apartada, separada. La santidad va de la mano con la idea de propósito. Este pueblo estaba feliz y estaba gozoso, no solamente por la gracia de Dios, sino también porque era un pueblo que se había dedicado y se había decidido a vivir en santidad. Lo primero que hacen, como vemos, los sacerdotes es purificarse. Es purificarse. La santidad tiene que ver no solamente con el propósito por el cual Dios los eligió, sino que la santidad también tiene que ver con el llamado y la elección. En Levítico, en el capítulo 20, en el verso 26, el pueblo de Israel escuchaba de parte de Dios estas palabras. Deben ustedes, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. El principio de la santidad, de ser tomado por Dios, ser apartado por Dios, tiene que ver con el llamado de Dios y con el carácter de Dios. Como el Dios que llama es un Dios santo, entonces su pueblo tiene que ser santo, tiene que caminar en santidad. La santidad también está ligada al llamado. El Dios que llama es santo, por lo tanto el pueblo tiene que ser santo. Este pueblo estaba lleno de gozo en ese día porque era un pueblo que se había decidido a caminar en santidad. En el Nuevo Testamento vemos el mismo principio. Primera Pedro, capítulo 1, verso 15. ¿Qué nos dice el apóstol? Sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad involucra la purificación. La santidad tiene que ver con no vivir como vive el mundo, sino vivir como Dios nos manda que vivamos. El pueblo de Israel sabía que sus padres habían decidido no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué les pasó? Se fueron en pos de otros ídolos, hicieron un desastre y Dios los tuvo que corregir. Ahora, si este pueblo quiere caminar en felicidad, en gozo, tiene que saber que tienen que purificarse. Tienen que saber que tienen que caminar en santidad. Tienen que saber que tienen que caminar como Dios lo indica y no como el mundo lo indica. Volvemos a encontrar este principio en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 9. Esta idea de que vivir en santidad tiene que ver con el llamado que Dios nos hace. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solamente que la santidad tiene que ver con vivir como Dios nos pide que vivamos, sino que la santidad tiene que ver con el llamado que Dios nos ha hecho. Él nos eligió, Él nos llamó, ¿para qué? Para que seamos un pueblo santo. No puede haber propósito en la vida si no hay santidad. Por eso, si tú preguntas, ¿por qué será que en mi vida no hay gozo del Señor? Yo te preguntaría en esta mañana, ¿estás caminando en santidad? ¿Estás caminando como Dios lo indica en su palabra? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ignoramos lo que Dios dice, no estamos caminando en santidad. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar en mi corazón? No va a haber gozo. No va a haber gozo. El verdadero gozo está basado en la santidad. ¿Y por qué nos da gozo caminar en santidad?
Porque cuando caminamos de acuerdo a lo que Dios nos dice, entonces cumplimos el propósito por el cual Dios nos llamó. Y cuando yo cumplo el propósito por el cual Dios me llamó, me siento la persona más feliz del mundo. ¿No le gusta sentirse útil? ¿No le gusta saber que su vida tiene un propósito, que usted no está aquí por un accidente? Cuando vivo en santidad y obedezco a Dios, empiezo a cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Y eso genera en mi corazón gozo. A ver si lo pongo en un ejemplo para que lo entendamos todos. Hermanos, no podemos vivir una vida de gozo si vivimos una vida de pecado. ¿Está claro eso? No se puede vivir una vida de gozo en el Señor cuando estoy pecando. Y miren lo engañoso que es, porque cuando uno peca, ¿qué es lo que uno quiere buscar? Satisfacción. Cuando uno peca quiere buscar sentirse bien, quiere relajarse, quiere entregarse a un placer. Pero lo que obtiene al final es más culpa, es más ataduras. Si no, pregúntenle a una persona que toma. Toma para olvidarse, toma para que los problemas se le vayan. Pero ¿qué pasa? Al final se le pasa ese estado de ebriedad y los problemas vuelven y siguen ahí. ¿Va a tener gozo esa persona? Pues nunca lo va a tener. Pero cuando caminamos en sobriedad, sin la bebida, ¿qué nos pasa? Empezamos a experimentar el gozo del Señor. Si vivo en pecado, no voy a tener una vida de gozo. Ahora les pongo el ejemplo. Sí, pastor, por favor, que ya nos aburrió. Bueno, me pasó esto el otro día en mi casa. Pobre mi hija, es hija de pastor, va a salir en todos los ejemplos de todas las prédicas. Estaba mi hija, estaba con ella en su cuarto, tiene un catre, cuna, no sé cómo ustedes lo llaman, donde los niños de cierta edad, menor de 2 años, duermen ahí, que tienen barrales. Es una cárcel, es como una cárcel para bebés, pero a nosotros nos gusta mucho. Y no pregunten por qué. Bueno, la cuestión es que había un juguete que estaba ahí adentro de la cuna, y mi hija, Francesca, Popita, para los que la conocen, claro, ella no es tan alta para sacar el juguete desde arriba, porque no llega. Entonces, ¿qué hizo? Metió la mano en medio de los barrales, porque tiene una manito finita, chiquita, y agarró el juguete. Y se puso tan feliz cuando lo agarró, porque ella lo quería, y lo agarró, y lo tenía ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando quería sacar el juguete, no podía, porque los barrales no le dejaban. Y ahí estaba. Y claro, al principio sintió mucha alegría porque lo había agarrado, pero después cuando no lo podía sacar, se empezó a enojar. ¿Cuándo la Popita se enoja? ¡Ay! No salió a mí, no sé. Entonces estaba ahí, enojada, y ya frustrada, rompió en llanto y lloraba. Yo estoy ahí en la pieza, la estoy mirando todo lo que está haciendo, y le digo, hija, suelta el juguete. Mira, acá papá te va a dar otro que es mucho más grande, mucho más lindo, ven a jugar conmigo. Pero ella estaba tan concentrada en su juguete que no me escuchaba. Hija, suelta el juguete. Seguía ahí. Hija, suelta el juguete. Y no lo soltaba. Pero mira que yo te voy a dar uno más grande, vas a estar con papá, vamos a jugar juntos. Y no lo soltaba. Ahora, seguía llorando porque no podía sacar el juguete, pero también no me escuchaba porque ella estaba concentrada en querer sacar eso. Otro día les cuento cómo terminó la historia. Pero ¿saben qué me ayudó a pensar en eso? A veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Nosotros a veces vamos detrás de algo en nuestra vida que sabemos que está mal. Otro amor, otro hombre, otra mujer, la bebida, la mentira. Porque sabemos que cuando lo agarremos nos va a dar satisfacción, como le pasó a mi hija. Y cuando estamos en ese momento pecando nos sentimos bien, pero ¿qué pasa después? Cuando agarramos ese pecado y no lo queremos soltar, el pecado nos esclaviza y no nos deja ir. Y nosotros queremos sacar esa felicidad que momentáneamente el pecado nos dio, pero no podemos. ¿Y qué pasa? Nos esclavizamos. Ahora, el verdadero gozo que Dios da es el gozo que está atado al llamado de Dios. Dios le llama a que usted suelte ese pecado y empiece a caminar con Él. ¿Y sabe qué? Usted va a seguir llorando y se va a sentir tan esclavizado en su vida hasta que usted no deje su pecado y se vuelva
a escuchar el llamamiento de Dios. El verdadero gozo tiene que ver con el llamado a la santidad. Por último, el gozo de una persona dedicada a Dios está basado en el amor sacrificial. El versículo 44 al 47, no tenemos tiempo hoy de leerlo todo, pero vamos a leer algunos versículos nada más, comenzando desde el 44. En ese día, en ese mismo día, después de todo el gozo que tenían, se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de las cosechas y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de la ciudad las porciones especificadas para la ley, para los sacerdotes y levitas, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas en el trabajo que ellos prestaban. Hasta ahí nomás. La alegría de este pueblo no queda solamente en, ¡ay, qué bien que la pasamos! Estuvimos cantando ahí en la iglesia, fantástico, en el templo, cantábamos y al otro día, bueno, ya se me pasó. Fueron todas emociones. El gozo de una persona dedicada a Dios genera amor sacrificial. ¿En qué sentido? En que esta gente dijo, esto que Dios nos ha dado ahora, nos damos cuenta que es preciado. Vamos a dedicarle la vida. ¿Y por qué digo que es sacrificial? Porque darle de sus posesiones, de sus diezmos, sus ofrendas al templo, era un sacrificio. En esa época no había dinero como hoy, que usted va a un ATM, saca el dinero y lo da. En esa época había corderitos. La gente no tenía moneda, papel moneda. Entonces, si yo le daba un corderito al Señor para, digamos, el sacrificio de la expiación, pueden ver todos los sacrificios en el libro de Levítico. ¿Qué pasaba conmigo? Me empobrecía. Si daba el corderito, pues yo ya no lo tenía. No lo podía comer, no lo podía vender. Y para colmo en Levítico, capítulo 4, 5, va a ver que los corderitos que Dios pide tienen que ser perfectos y sin mancha. O sea que no le puedo dar ese que está renguito, ese que ya no lo quiero, ese corderito viejito. Ese se lo voy a dar para que lo maten ahí. No, le tenían que dar lo mejor. Por eso digo que esta gente estaba dedicada a Dios y tenía este gozo de Dios que le producía, que estaba basado en un amor sacrificial. Era más allá de los sentimientos y las emociones. A esta gente le estaba costando algo, lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios avanzara. ¿Cómo se va la hora? Tengo que aprender a predicar mejor. ¿Cuál es el punto? El punto es que el pueblo estaba dispuesto a dar porque veía que el templo y la obra de Dios tenían valor. La gente daba sacrificialmente porque veían valor en las cosas de Dios. ¿Sabe que en la ciudad de Chicago tenemos un gran festival que se llama Lollapalooza? No sé si lo estoy pronunciando bien. Si yo digo Lollapalooza y usted no sabe de qué estoy hablando, es porque estamos pasados de moda. Pero los jóvenes saben lo que es Lollapalooza. Y es un festival donde dura 4 días y van unas 400.000 personas a Grand Park en la ciudad de Chicago y tienen bandas y tocan y rock y todo. Uno de los festivales más grandes que tiene la ciudad. No lo estoy promocionando para que usted vaya, cuidado. La admisión general de ese festival cuesta $340. Usted quiere un ticket VIP, tiene que pagar $2.200. El ticket premium cuesta $4.200. De acuerdo al Chicago Sun-Times, 12 personas fueron arrestadas y 127 fueron hospitalizadas en el primer día del festival el año pasado. Imagínense pagar $4.200 y que lo arresten el primer día y que se lo lleve la policía. No le hay devolución del dinero. Cada día más de 100.000 personas llegan a este evento, de acuerdo a lo que nos dice NBC Chicago. En el año 2014, la revista Forbes informa que Lollapalooza
reportó ganancias por $29 millones. Yo me pregunto a veces, ¿por qué tanta gente quiere pagar $4.200 un ticket de 4 días? ¿Saben por qué? Porque esa gente ve en ese festival un valor. Entonces no importa cuánto cueste la entrada, lo quieren pagar porque valoran lo que está ahí adentro. Y van a después rogar que no se los lleven presos, por los escándalos y los desmanes que hacen. Ahora, ¿cuál es el punto que les quiero dar? Cuando yo me doy cuenta que vivir dedicado para Dios es valioso, entonces yo doy sacrificialmente. Doy de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos, porque encuentro valor en lo que Dios ha hecho por mí. Imagínense que esta gente paga miles de dólares para ir ahí y se vuelve el festival y se vuelven iguales que como entraron. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, entramos en Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús y nunca más volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo no tenga valor, no, sino porque Él fue el que pagó todo el precio por mí. ¿Quiere tener una vida de gozo? ¿Quiere experimentar el gozo? El primer secreto comienza con vivirlo en la gracia de Dios. En segundo lugar, el verdadero gozo avanza, continúa. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando vivo una vida de santidad. Y por último, cuando estoy dándole a Dios sacrificialmente.